Bienvenidos a un nuevo video. Les voy a explicar un ejercicio un poquito eh, difícil, se puede decir entre comillas. Entonces vamos a ver. Cierta empresa proporciona un bono mensual a sus trabajadores, el cual puede ser por su antigüedad o bien por el monto de su sueldo, el que sea mayor, de la siguiente forma. Cuando la antigüedad es mayor a 2 años, pero menor a 5, se le va a otorgar un 20% de su sueldo. Cuando es de 5 años o más, vamos a otorgarle un 30% de su sueldo. Ahora bien, el bono por concepto de sueldo, si este es menor a 1000, se le da 25% de ese. Cuando este sea mayor a 1000, pero menor o igual a 3500, se le otorga el 15% por la cantidad. Para más de 3500, el 10%. Hay que realizar el algoritmo correspondiente para calcular esto. Ok, como primer paso vamos a explicárselos. Yo ya lo tengo hecho en Raptor. Entonces aquí vamos a comenzar declarando, asignando variables. ¿Qué variables vamos a utilizar? Vamos a utilizar el salario, la antigüedad, el, el tipo de bono, por qué lo va a hacer, el salario con bono, obviamente que ya va a ser el resultado del tanto por ciento que se le vaya a aumentar dependiendo de si lo pone por sueldo, se podría decir, o por su antigüedad. Solo vamos a utilizar 4 variables. Como primer paso, vamos a preguntarle al usuario qué tipo de bono desea, aquí en esta parte, qué tipo de bono desea calcular. Se va a guardar el tipo de bono, como ya he declarado aquí. Entonces, bono va a comenzar con 0. Y aquí vamos a entrar a la decisión. Si el tipo de bono que ingresó es igual a antigüedad, escribe antigüedad. Si sí, ¿cuántos años de antigüedad tienes? Le vas a preguntar al usuario. Y se va a guardar en años, antigüedad. No se puede poner años porque aquí no se pueden aceptar ese tipo de caracteres. Entonces, después de preguntar, volvemos a entrar a otro if, donde vamos a preguntar si los años de antigüedad son mayores a 10. Si sí, entraría de este lado y volveríamos a preguntar. ¿De cuánto es tu salario? Entonces, dependiendo el salario, entonces lo vamos a guardar en la variable bono. El salario va a ser por .60. ¿Por qué por .60? Porque pues, el salario que ingrese como resultado, para no ponerle por .30 y después restarle, se lo ponemos directo. Entonces, el salario con bono se va a guardar en la operación salario más el bono de la variable. Sería su cantidad total a entregar. El salario total con bono es de, y imprimimos salario con bono. Ahora, ¿qué pasaría si esto fuera a menor a 10? Entonces, si esto que le preguntamos si su antigüedad es menor a 10, volveremos a preguntar, ¿de cuánto es tu salario? Entonces, como la antigüedad es menor a 10, solo se le va a otorgar el 20%. Entonces, saldría con bono, se guardaría en esta otra vez, no hay problema que se vuelva a utilizar porque no está viendo la misma decisión. Si hubiera 2 salarios con bono aquí, ahí sí habría problema, porque se sobreescribirían los valores que hayamos ingresado.
Ok. Y por resultado, imprimir salario con bono. Lo mismo que de este lado, solo que pues aquí es con menor porcentaje. En dado caso que no escriba antigüedad, entonces hacemos otro if. El tipo de bono es igual a salario. Si escribió salario, entonces pasa aquí y preguntamos, ¿qué salario tienes? La vamos a guardar en la variable salario y entramos a otra decisión preguntando sobre el sueldo que tiene el trabajador. Si el salario que ingresó es mayor a 15,000, entonces vamos a entrar a esta decisión. Si bono es a salario por punto 45, ya les dije para no estar sumando o restando, hacemos la operación, la vamos a guardar en la variable salario con bono y vamos a hacer la operación salario más bono. Y esto sería el resultado para imprimir el salario total con bono es de tanto. Ahora, si esta decisión es menor, solo se le otorgará, de hecho aquí me equivoqué, es 1500 nada más. 1500. Si es menor a 1500, se le otorgará el 10%. Y como resultados, 1500 serían como 150 más lo que se lleve. Hasta eso es poquito. Y se imprimiría. Ahora bien, vamos a checar esto en PCInt. Aquí también ya está hecho. Un poco más práctico para que lo vean. Igual se hace lo mismo, declaramos las variables, bono, antigüedad, sueldo y elegir. Por ejemplo, yo le puse elegir a la decisión que por decir le pusiera 1 a la antigüedad. Miren, vamos a ver. Como primer paso, yo le mostré el menú al usuario, dándole la antigüedad y el sueldo, y como referencia que antigüedad sea el 1 y sueldo sea el 2. Imprimir, ingrese opción a elegir. Como primer paso, vamos a decirle al usuario que ingrese qué opción del menú que le mostré va a elegir, si es la 1 o la 2. Si el usuario ingresa número 1, entramos a la decisión. Elegir es igual con 1, si sí, vamos a hacer esto. Vamos a preguntar, ingresa antigüedad, se va a guardar la variable de antigüedad y procedemos a hacer otro if. Si la antigüedad es mayor a 2 y antigüedad menor a 5, entonces vamos a imprimir que ingrese su sueldo. Igual se guarda en la variable sueldo y bono se va a guardar en la operación de sueldo por punto 20, que es el correspondiente que le tocaría si está entre el 3 y el 4, básicamente. ¿Por qué? Porque si por decir, escribo 3 es mayor a 2, sí. Y antigüedad es menor a 5, sí. Entonces pasaría a hacer esto. Y se imprimiría el bono. Si entonces esta condición este número que yo estoy escribiendo no se cumple, entonces pasa al sí no. Y ahí pregunta, ¿antigüedad es menor a 5? Si sí, va a entrar en este ciclo y me va a hacer esto. Vamos a pedir igual el sueldo, se va a guardar en la variable bono la operación y el sueldo por punto 30 más el sueldo para sumarle la cantidad de su sueldo más el bono y ahí está el bono. Así se maneja. Si no es ninguna de estas, si no cumple ninguna de estas dos decisiones, va a imprimir que no existe una antigüedad. Ahora, si no escribe el número 1
y escribe el número 2 que es por sueldo, entonces vamos a pedir su sueldo. En el 1 pedimos la antigüedad porque pues, obviamente si va a ser en base a la antigüedad, aquí sería por sueldo. Entonces si sueldo es menor a 1000, si sí, entraría aquí. Se va a guardar en la variable bono, vamos a hacer la operación sueldo por .25 más el sueldo e imprimiríamos el resultado de toda esa operación. Ahora, si no, el número que ingresó es menor a 1000, es mayor a 1000, pero menor a 3500, entonces pasaría a hacer esta operación. Igual, pues vamos a guardar en la variable bono toda la operación, sueldo por .15 más el sueldo e imprimiríamos. Ahora, si ninguna de estas dos se cumple y el sueldo es menor a 3500, o sea, no que esté en el rango de entre 1000 y 3500, porque ese sería un porcentaje, sino que aquí entraría el que le paguen 1000 pesos, 150, 300, entonces, perdón, que sea mayor a 3500, o sea, no entra en ninguno de esos dos rangos, tiene el sueldo más de, no sé, 80,000, 50,000 va a variar. Entonces ahí sería lo mismo, lo guardaríamos en la variable bono y haríamos la operación sueldo. Entonces, esto entre paréntesis porque esto es lo primero que se tiene que hacer y después sumar. No puedes dejarlo entre paréntesis porque te saldría otra cantidad. Lo haría de corrido porque haría sueldo por .10 más sueldo es otra cantidad. Entonces primero el resultado de sueldo por .10. Este resultado, por decir, se ingresa, no sé, 4000, van a ser 400 más los 4000 serían 4400. Entonces, ya entendido eso, vamos a imprimir. El bono es de tanto. Y si no, el usuario ingresó un sueldo equivocado. Si se van fijando, va en escalerita, se van cerrando los if, si no, si no. Y si el usuario no escribe el 1 o el 2, error, valor, número válido, no válido que diga. Y así quedaría nuestro código.